el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! Mi bandera azul y roja que en el blanco se destaca con encaje ñandutí. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman mi jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Viva! ¡Viva Paraguay! ¡Viva! Paraguay que es cabeza y no cola, ¿verdad? Cabeza del mundo. Bueno, me presento, yo soy el profesor licenciado Hugo Talavera. Tengo el placer de estar frente a ustedes para exponer mi trabajo para este curso de máster que hoy llega a su término. Y mi trabajo va justamente enfocando la musicoterapia y su aplicación en los trastornos del estado de ánimo. Justamente tocando el mismo, rompiendo un poco este momento tan solemne del cual estábamos todos, meterle un poquitito de ritmo para afianzar un poco, estimular un poco también los ánimos y desarrollar esto que desde hace mucho está entre nosotros y que de a poco se está abriendo el camino, que es la musicoterapia. Desde nuestros inicios, ya nuestros ancestros utilizaban la música como terapia, como sinónimo de sanación. Sanar el cuerpo y el alma a través del sonido, a través de instrumentos que van generando en sí el despertar de un sentimiento que va tapando todo aquello negativo que tenemos. Haciendo un poco de historia, en la Edad Media, todo el foco de lo que es el sonido, la música, la interpretación estaba enfocado exclusivamente a Dios, sus santos y todo lo relativo a lo que es la religión. Seguidamente hubo un rompimiento, el renacimiento, en donde el artista ya fue sublime, el despertar del artista que ya empezó a enfocar su propio sentimiento, no solamente lo que Dios podía estar pensando, diciendo, sintiendo, sino que ya el propio artista enfocando su sentir para que los demás puedan compartir, puedan entender, puedan apreciarlo. Seguimos ya en el siglo XVII con la época barroca, en donde aflora y un despertar gigantesco de todas las artes, y enfocándonos exclusivamente en lo que es la música, aflora las grandes orquestas, las melodías sublimes, los cánticos, etc. Todo majestuoso. Pasamos luego en el siglo XVIII y un poquito más con la época clásica, en donde ya los monarcas prácticamente ponían un direccionamiento a lo que es solamente los componentes de esa clase social, quienes tenían plena posibilidad y acceso a todo, no así el pueblo. Eso motivó justamente a que haya una ruptura, y ya en el siglo XIX entramos en la época romántica, que si bien hoy día tenemos ya
y hemos pasado otras etapas, hoy día estamos en la época electrónica, seguimos con el romanticismo, donde el compositor, el intérprete, el músico, expresa todo lo que siente a través de la música, a través de los sonidos. Bueno, musicoterapia es su aplicación en trastornos de ánimo. La musicoterapia es el camino por el cual la música puede crear una finalidad terapéutica y preventiva, con el fin de ayudar a las personas a incrementar y establecer la salud mental y física mediante las acciones profesionales. En estos años que he estado en las clases de musicoterapia, he aprendido muchísimo el manejo terapéutico. Yo soy músico y utilizo la música en forma recreativa, en forma del calendario escolar, pero hoy por hoy utilizo también como terapia para buscar ganarme primeramente a ese chico. Yo soy docente, para ganarme a ese chico que está distraído, que tiene problemas de conducta, no se calla. Sin embargo, el hecho de traer el instrumento, presentarlo, hacerlo sonar, ya llama la atención y da un estate quieto, de modo a poder continuar con el proceso y ganarme a ese niño, a esa niña. Se me ha presentado varias situaciones en donde, sin tener un diagnóstico, pero ya observando, teniendo en cuenta, se nota que hay déficit de atención, que hay trastorno de conducta, entre otras cosas. Con la música he logrado tener esa atención, tener ese llamado del niño y lograr que ese chico se acople al grupo grande, disfrutando así, gozando así de los ritmos, los sonidos, los movimientos que acompañan todo eso. Por supuesto, esos elementos de la música y el musicoterapia, de la música y el musicoterapia, que son el sonido, el ritmo, la armonía, la melodía, conjugados todos para el desarrollo. Quisiera interpretar, con el permiso de ustedes, un pequeño tema al cual a los chicos les gusta mucho. Ñandere tere yareko, ñandere tere yareko, acá lleva hare tuma, acá lleva hare tuma, ikatunya bobaba, ñandere tere, boba serete, amo mi kawa, se abu aite awere kore serete tona. Esa es una parte. Y todo esto, en un primer momento, es llamar la atención con el ritmo. Ya todos miran y me dan una sonrisita, significa que ya hay una aceptación. Posterior, el ritmo bien marcado hace de que los niños también puedan seguir las directivas una vez dadas. Y acompañar con movimientos rítmicos, por ejemplo, el citar. Aparte de ser música, también va ayudando a las competencias del área de comunicación. Entonces, acá lleva jarete ma, entre otras cosas, podemos mover y va una secuencia en el cual los niños disfrutan de lo que están haciendo. Y ahí va conjugado justamente esos elementos. Esto promueve la comunicación, las relaciones de aprendizaje, el movimiento y la expresión para satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas, con el fin de desarrollar potencialidades y o restaurar las funciones del individuo para lograr una mejor interacción interpersonal. ¿Por qué una interacción interpersonal? Porque primeramente voy a buscar que mi paciente se sienta bien. Y si mi paciente se siente bien, evidentemente va a poder reflejar y va a poder compartir con los demás
eso que él está sintiendo, ese placer, ese gusto, esa alegría, esa jovialidad. Siempre buscando, por supuesto, llegar al paciente. Pregunta de investigación. La pregunta que me llevó a hacer este trabajo. ¿Puede la musicoterapia influir favorablemente en el estado de ánimo de las personas que padecen trastorno del ánimo? Sí puede lograr. ¿Por qué? Porque ese paciente que viene con un cuadro depresivo, voy a buscar, a partir de su ISO, de cómo llega, buscar elevar de a poco y mejorar ese estado, ese cuadro depresivo inicial. Esto puede llevar una sesión, 2 sesiones, las que sean necesarias como para poder llegar al objetivo. Es fundamental partir de ese ISO, porque yo no puedo pretender que un paciente depresivo que venga, acuda a mí, le ponga ya un rock and roll. Sería un choque frontal a la situación por la cual está pasando, sino que buscaría los ritmos, las melodías que correspondan como para poder ir elevando esa dificultad. Preguntas específicas. ¿Se observa mejoría en el estado de ánimo de las personas que son tratadas con la musicoterapia? Sí, se observa. Se observa y es prácticamente a los minutos de haber tenido un pequeño contacto sonoro. Y aquí me quiero detener un poquitito y algo que me marcó como alumno, cooperador, coterapeuta con el doctor Ignacio en el hospital de clínicas, al entrar y ver a esas criaturas postradas, llenos de cables, con movilidad prácticamente nula, el hecho de llegar, entrar, hacer sonar un instrumento, la mirada atenta y luego de interpretar un tema en conjunto, una sonrisa que no lo tenía. Y observando, con la simple observación, uno ya denota que sí hay cambio. Y esos minutos son fundamentales, porque en esos minutos hay un olvido de ese dolor, de esa situación por la cual están viviendo. Y algo que yo comprendí y lo llevo muy internalizado. Le agradezco al doctor por haberme dado esa posibilidad. ¿Cuánto tiempo de tratamiento requieren las personas con trastorno de ánimo para su recuperación? Como dije anteriormente, no hay un tiempo límite. Depende exclusivamente de cómo el paciente va absorbiendo y va cambiando ese estado anímico, esa situación, ese trastorno que tal vez por años lo ha tenido. Con la musicoterapia vamos a ir cambiando eso. Y el paciente mismo buscará llegar a acudir al terapeuta por tener esa mejoría. ¿Qué factores influyen en las personas para el tratamiento con musicoterapia? Para que el tratamiento con musicoterapia sea eficaz, pues directamente ya, primeramente, el querer realmente hacer el tratamiento. Muchos nos toman en burla y pongo de manifiesto a mis parientes: musicoterapia, ¿y qué es lo que es eso? Tontería. Y bueno, explicarle a gente que no le interesa, no le gusta, va a ser mucho tiempo el cual uno tiene que dar para que puedan comprender. Pero la musicoterapia hoy día es una de las mejores terapias alternativas y una terapia también en forma de trabajo correlativo con otros profesionales.
un trabajo cooperativo en donde busca la sanación y el restablecimiento del paciente. El diseño de la investigación es no experimental. No experimental me basé más bien todo en los libros, en los comentarios de profesionales que han desarrollado esta terapia, dado que se estudió el fenómeno tal como existe en el ambiente sin manipulación por parte del investigador. Vuelvo a resaltar, simplemente me basé en los libros, en los comentarios, por la premura del tiempo también, en el cual mi profesión no me da. Entonces lo hice de carácter investigativo en esta oportunidad. El enfoque inicia con una pregunta que se responde mediante datos cualitativos, no cuantitativos, cualitativos. El nivel de la investigación es de tipo descriptivo, dado que se busca describir con detalles las situaciones que se presentan. Y aquí nuevamente, haciendo memoria y de las prácticas que tuve en un hospital de clínica, me viene a la mente un joven el cual se alegró tanto cuando entramos, el profe con el carrito musical, todos los instrumentos y yo con la guitarra, que nos pidió tocar un rap. Y yo me quedé colgado porque mis temas musicales tienen ciertas limitaciones, y como la experiencia resaltó diciendo, sí, vamos a buscarlo más adelante, ahora vamos a interpretar este tema. Entonces ahí sí, nuevamente metiendo con un ritmo alegre, ¿verdad? El cual el muchacho disfrutó, dio palmadas, es más, lo conoció y también lo repitió el coro. Y la musicoterapia tiene un abanico de posibilidades. Hoy, gracias a la tecnología, en el propio celular podemos en un momento, en cuestión de segundos, buscar los temas que de repente esos pacientes nos están pidiendo, que sería ese ISO inicial por el cual el paciente quiere escuchar. Entonces, partiendo de ahí para hacer un trabajo coordinado. El enfoque inicia con una pregunta que se responde mediante datos cualitativos, ya lo dije. El nivel de la investigación es de tipo descriptivo. Etapas del proceso: establecimiento del vínculo terapeuta-paciente, y aquí esto es sumamente importante: ganarse a ese paciente. Esa primera impresión es fundamental para el terapeuta y así también para el paciente, para que quiera acudir y quiera seguir con el trabajo. Utilización de objetos transicionales podría ser desde el instrumento como cualquier otro elemento, podría ser unos colores, podría ser unas filminas, etc. Utilización de objetos sonoros, los propios instrumentos, algo que a todos, creo, a los compañeros nos llamó la atención cuando iniciamos el curso de musicoterapia, encontrar en la sala la cantidad de instrumentos que uno ni se imagina que existe, de unos simples huesos hasta un tubo cilíndrico incrustado con clavos, haciendo un instrumento musical. Impresionante, todos nos quedamos personalmente impresionados hasta hoy día. La estimulación del lenguaje, y por supuesto, esto especialmente aquellos pacientes que tienen trastorno del lenguaje y propios que no son diagnosticados, pero que uno denota en el común de los pacientes, en el aula, vamos a decir, denota que algunos tienen inconvenientes del lenguaje. Sin embargo, con la música, uno llega a la conclusión de que a través de la música
perfectamente el lenguaje, cambia, se transforma y es entendible perfectamente. Cada una de estas etapas están totalmente ligadas entre sí. Es muy importante respetar el tiempo de cada individuo en la exploración. Ahí es un punto fundamental que muchos docentes no quieren comprender. No se puede dictar una clase para 30 chicos y que los 30 chicos lo absorban de igual manera. Algunos tienen tardía comprensión y tienen que comprender, tienen que apoyar, tienen que estimular. Y con la exploración, por supuesto, cada profesor, cada docente, cada terapeuta le conoce a su paciente, a su alumno, y va a ir trabajando de acuerdo a cómo vaya logrando los resultados. Y vivencia de las mismas, volviendo a recorrer las anteriores si así lo requiere. Por supuesto, esto se da en el contexto terapéutico. De repente tenemos pacientes que acuden al consultorio, iniciamos la primera, la segunda sesión, hay un feedback, hay un buen relacionamiento entre terapeuta y paciente, pero resulta ser que después se enfermó. Estuvo hospitalizado unos días, tiene el reposo, pasó 1, 2 semanas, algunas veces hasta 3. ¿Qué significa? Una ruptura. Debemos de iniciar nuevamente para proseguir con el tratamiento. Técnicas. Sensoperceptiva a través de distintos materiales, objetos y elementos en contacto con el mundo circundante. Y acá también me detengo un poco en nuestras clases de musicoterapia, con el profesor Ignacio. De repente esos instrumentos que el profesor nos traía, un tubo cilíndrico con una goma, y lo hacía girar y parecía tormenta. Todo esa gama sonora que nos presentaba era espectacular, de película. Y con elementos tan sencillos que podemos nosotros mismos crearlos. Y crearlo tal vez con los propios pacientes, para que ellos se sientan partícipes de esa creación, de eso que ellos están haciendo. Rítmico-auditiva, a través del mismo estímulos sonoros, musicales, la voz, juegos sonoros, grabaciones, etc. Como el tema que acabo hace minutos atrás ejecuté, utilizando el cuerpo como un medio de expresión, no solamente la voz, sino señalando otra vez todas las partes del cuerpo, o qué podría hacer el cuerpo. Motriz, a través de distintos juegos corporales y de maternaje, corporales y maternajes. Todo el cuerpo expresa sentimientos, expresa connotaciones que necesita del estímulo del terapeuta en muchas ocasiones. En un grupo similar al que está presente, de repente uno necesita que el terapeuta se ponga un poquitito más al lado y le estimule. Vamos a hacer así ahora, conmigo. Ese estímulo es fundamental para que se pueda llegar al objetivo, especialmente en ese paciente o en ese niño, en ese joven. O, ¿por qué no en el adulto, que es más reacio? Es importantísimo ese acompañamiento, ese estímulo del terapeuta. La estimulación en musicoterapia contribuye al desarrollo de las potencialidades innatas a través del estímulo específico, orientados a favorecer la maduración de capacidades sensoriales y propioceptivas y emocionales. Por supuesto, ahí ya va a expresar plenamente si está de acuerdo con lo que está realizando el terapeuta o no. 5 minutos. Vamos a la conclusión. Muy bien.
Es vasto el campo de la aplicación de la musicoterapia y según las necesidades podemos hacer uso de esta con intención de prevención en el ámbito de la salud para favorecer el bienestar general del organismo, o abordar su aplicación y beneficios en el ámbito de problemáticas de atención y conducta, que evidentemente se ve en el trastorno del ánimo. En ámbito escolar, tanto los problemas de déficit de atención y concentración como los llamados problemas conductuales tienen una correlación muy alta con problemas emocionales que no están siendo atendidos debidamente. Desde el ámbito académico, clínico, médico, terapéutico, la musicoterapia ofrece excelentes posibilidades de reencauzar estas dificultades y restablecerlas. Otro ámbito y muy importante, estudiado por los teóricos de la musicoterapia, es la medicina, y por muchas razones. Una de ellas es el impacto positivo en las ondas sonoras sobre el cuerpo y las bondades de este en procesos curativos para acompañar procesos de mejora en tratamientos con personas que padecen enfermedades terminales, pues se convierte en un medio de expresión de sus emociones. Y un minuto también aquí en otra sala donde entramos, que fue de oncología de adultos, me tocó muy profundamente porque a mi finado padre yo lo perdí así. Le comenté al profe y fue para mí una experiencia extraordinaria ver a pacientes conectados a una máquina en donde hacía trabajar, tenía un sonido, aún así concentrados todos en la manera de hablar, cantar y ejecutar instrumentos. Y no solo eso, sino que hicimos también un cuento con acompañamiento instrumental. El cuento lo hizo el profe, yo acompañé, plenamente concentrados, pareciera como si la máquina no estuviese. Y para mí fue algo magnífico. Me hubiese encantado en vida a mi padre poder hacerlo eso. Bueno, y como empecé, quisiera terminar con un tema. Espero que sea del agrado de ustedes. Se titula El oso. Yo vivía en un bosque muy contento. Caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, y a la noche me tiraba a descansar. Pero un día llegó el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas, y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exige que hagamos las piruetas y a los niños podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis tardes, de mis noches y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque.
otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La, 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 la. Examinadora, muchísimas gracias por la atención y estoy a su merced para las preguntas que quieran hacer. ¿Preguntas, por favor? Compañero, sí. Muchas felicitaciones por tu investigación increíble. Yo quería decirte lo siguiente. Esta investigación que hiciste, en el futuro, eso no puede utilizarse como un modelo de intervención para casos, para diferentes casos, ¿verdad? Pero como un modelo de intervención, no sé si llamarlo paradigma, de un nuevo modelo de intervención de la musicoterapia. ¿Por qué te digo eso? Porque ya somos ya musicoterapeutas desde que nacimos ya. Entonces, con esta investigación que hiciste, ¿por qué no proponerle a los pacientes o personas, ir a su parte, a su historia, a la introspección, ¿verdad? Y buscar ahí la sanación, porque las personas ya tienen ya la sanación, ya tienen la música en el cielo. Y no sé si era una pregunta, no sé si no sé. Lo tomo como un estímulo y le agradezco mucho, compañero. Sí, este es un trabajo, es una base para mí y para todos los compañeros, como para que esto lo pongamos a la práctica. Esto lo ha sido desarrollado en forma no experimental, ahora lo tenemos que hacer en forma experimental. Justamente a eso va apuntado tu pregunta. Sí, lo hay que llevar al campo y es un medio para que compañeros o futuros colegas quieran utilizar como base para continuar. Sí. Decir que muchas veces nosotros vamos con otras personas y no iniciamos nuestra vida con música, así nuestro día de agradecimiento por la vida, por que respiramos, porque estamos vivos. Creo que esto a mí la simpleza me hizo pensar que antes de dar el buen día a alguien, así como nos tocamos con música, tenemos que levantarnos con esa música de nuestra interior, que es la energía divina que tenemos y que muchas veces olvidamos. Eso más. Gracias, sí, gracias por las palabras. Realmente cuando uno internaliza su música y lo expone a los demás, si lo hace con sentimiento, sí o sí llega al paciente, llega al otro. Eso es lo que yo quise proponer en un primer inicio, una alegría, jovialidad, un despertar, y luego pensar un poco en cómo es la vida. Una historia que se puede trabajar perfectamente en aula o con algún paciente. La historia de un oso, ahora que estamos tanto con el tema ambiental, la historia de un oso. ¿Qué hacemos los humanos cuando tenemos un animal? Los enjaulamos. Ciertamente no lo llevamos al circo, ¿verdad? Pero lo enjaulamos. Y nosotros hacemos el circo con él porque mira lo que hace, etcétera, etcétera. Hacemos los movimientos, etcétera, etcétera. Pero le tenemos enjaulado a ese ser
que vino con libertad, en plena libertad, y que necesita esa libertad. Y el oso, después de tener tantas historias y de compartir con tigre, estar depresivo, el tigre le decía que se tranquilice porque va a comer. Pero nunca se olvida de sus raíces, nunca. Y siempre va a buscar eso. Y a sus finales logró ir nuevamente, llegó y al llegar murió. Así es la historia. Muere el oso, pero muere en libertad en su campo, en el verde. Quiero decir algo. Sí. Primero que nada lo quiero felicitar por el trabajo muy lindo. Estuve mirando mientras exponía. Como colega músico y enseñante de la música, le felicito por haber hecho una investigación que puede, como dice el compañero, ser útil a muchos otros colegas y sobre todo en la educación musical en Paraguay. Usted sabe que hace mucho tiempo atrás, en mediados del siglo pasado, Zoltán Kodály hizo el mismo trabajo, hizo toda la recuperación de la música folclórica en su país junto con Béla Bartók y fueron los más grandes recopiladores de música que hasta el día de hoy nosotros estamos trabajando, ¿verdad? También me gustó la parte que hizo énfasis donde explica que los niños que están todos llenos de cables y cosas en el tránsito prácticamente de ir a otro mundo, cómo la música les cambia. Y la música terapéutica siempre existió, porque a la entrada de cada periodo de la historia de la música siempre pasó esto. Tomemos por ejemplo el medioevo, ¿verdad? El hombre del medioevo era un hombre que vivía mal, había malas cosechas, vivía en la pobreza, había pestes, había guerras, vino justo la división en la religión, ¿verdad? Y que era cómo se escapaba de ese mundo a través de la música. Entonces, eso es lo que es tan interesante de remarcar, que la música no solamente nos da alegría, nos da felicidad, nos hace sentir bien, sino que es terapéutica, nos cura a pesar de que nosotros no lo sepamos. Y lo puso en manifiesto a su paciente cuando le pide un rap. Lo genial hubiera sido que usted le hubiese hecho el ritmo rap y le hubiese dicho, bueno, dale, ahora, hace tu rap, ahora, vamos, yo te acompaño. Mi falta de experiencia. Sí, mi falta de experiencia, eso. Hoy día podría hacerlo ya. Siempre tenemos que tomar eso que ellos nos dan, profesor. Así siempre usted toma eso que nos dan y sobre eso usted se sube arriba, ¿verdad? Así mismo. Y esa es la forma justamente que se utiliza en la musicoterapia. Y quería tocar un punto excelente, le agradezco muchísimas felicitaciones, su aportación. Muy lindo. También se presentó una paciente con su familia de guaraní hablante. Wow. Y ahí el que tuvo problemita fue mi querido profesor. Yo tendría también. Y entonces ahí tomé yo la batuta. Muy bien. Y Excelente. interpreté canciones en guaraní. Muy y también bien. hice un cuento improvisado en guaraní con instrumentos y todo. Fue bárbaro. Sí. Y la niña y los papás con la sonrisa hasta acá. Me imagino. Y fue una experiencia. Maravilla. La experiencia que tuve fueron magníficas. Excelente. Un aplauso, por favor. ¡Bravo!